Ya, ahí estamos. Buenas tardes, chiquillos, chiquillas. Hoy día vamos a trabajar en Excel. eh, así. Ya, qué bueno, qué bueno. No están todos con su computador, pero con que estén con alguien ahí para que vayan probando es suficiente. Y bueno, los que están en su casa, por supuesto que están desde, o sea, tendrán, me imagino, algún computador ahí disponible, si es que no están en el Zoom desde uno. Entonces, váyanse a webcursos y bajen a nuestra sección de Excel. Ahí van a encontrar eh, el pre-taller 2. Ese es el que vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Porque se ve feo acá en esta pantalla. Ya, bueno, ese es el pre-taller 2. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí a mano ya? Ya, les espero un momento para que lo tengan a mano. Ya, entonces en este pre-taller vamos a necesitar dos comandos de Excel que son bien básicos. Bueno, el primero es bien básico, el otro quizás no tanto, pero tampoco es nada del otro mundo, que son la función suma y la función pago. Ya, la función suma, como dice ahí, permite sumar una sucesión de números y la sintaxis es escribir, bueno, uno siempre tiene que poner el igual, ¿cierto? Después escribir suma y va agregando los valores separados por punto y coma. ¿Ya? Igual creo que si lo tienen en español es punto y coma para separar los valores. Si lo tienen en inglés parece que es coma solamente. Ahí no estoy 100% seguro. Tendrían que, si es que alguien lo tiene en inglés, tendría que verificar cuál es la forma. Ya, pero en español es punto y coma. Pero en todo caso, si es que uno quiere sumar una columna de números, uno selecciona la columna y ahí el Excel entiende que, o sea, si uno le pone suma, abre paréntesis, selecciona la columna, cierra paréntesis, se va a entender que esa es la sucesión de números que hay que sumar. Ya, bueno, ahí la vamos a usar, así que ahí vamos a tener ejemplos de eso. Y la otra es la función pago, ya que como dice ahí, calcula el pago que se debe realizar en cada periodo de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. O sea, esto nos va a dar, la función pago en el fondo da el valor de la cuota, ya, considerando cuotas constantes en un cierto periodo de tiempo y considerando también que el interés que se va a aplicar sobre el préstamo también es constante, ¿ya? Entonces, cuando uno ocupa esta función, nos da el valor de la cuota que uno tendría que ir pagando después por el préstamo, ¿ya? Entonces, las variables de la función pago son la tasa, que es la tasa de interés que se considera que es constante, ¿sí? La tasa, el número de periodos, que el número de periodos sería, bueno, el plazo, a cuánto tiempo está ese, o sea, de esa información vamos a sacar, el número de periodos es como el número de cuotas, entonces, dependiendo a cuánto tiempo se pidió ese préstamo, es el número de periodos. El importe total, que el importe total es el valor del préstamo cuando no hay meses de gracia. Pero si es que hay meses de gracia, el importe total es el tamaño de la deuda cuando uno empieza a pagar. Lo que pasa es que los meses de gracia tienen, eh, tienen algo que no tiene mucha gracia. Lo que pasa es que cuando ustedes tienen, por ejemplo, 5 meses de gracia, en esos 5 meses que ustedes no están pagando cuotas, la deuda aumenta igual. O sea, si ustedes pidieron 100.000 pesos y tienen 6 meses de gracia,
en esos 6 meses no van a tener que pagar cuota, pero los 100.000 pesos van a ir aumentando en la tasa de interés esos 6 meses. Entonces, cuando ustedes paguen la primera cuota al séptimo mes, la deuda ya no va a ser 100.000, sino que va a ser más de 100.000 y tanto, porque en esos 6 meses igual se aplicó el interés. ¿Ya? Claro, el interés sobre el último monto. Sí, es interés compuesto. ¿Ya? La cosa es que el importe total es el monto que debo cuando empiezo a pagar. Entonces, si tuvieron meses de gracia, ese monto, el importe total, es mayor al crédito que usted, o al préstamo que pidieron, porque en esos meses de gracia igual se le aplica el interés. De hecho, los meses de gracia para los bancos son súper convenientes, porque le aplican el interés a todo lo que deben, ¿ya? A la masa completa de plata. Así que bueno, ahí vamos a ver que los meses de gracia no son muy graciosos. Ahí vamos a ir viendo, ahí vamos a ir viendo, ahí vamos a ir viendo. Ya, así que ahí va el importe total y luego va el valor final de la deuda. En el fondo, ¿a cuánto quieren que llegue esa deuda? Que obviamente si uno quiere pagar el crédito completo, ese tiene que ser un cero, ¿ya? Y bueno, ahí está definido el importe total. El importe total es el monto de la deuda al iniciar los pagos del crédito. Si ustedes empiezan los pagos al tiro, al mes siguiente, digamos, entonces el importe va a ser el crédito, el valor del préstamo. Pero cuando tienen meses de gracia, el importe total es mayor al crédito, porque igual creció en esos meses de gracia. ¿Ya? Entonces, eh, la actividad es la siguiente. Dice, suponga le ofrecen un crédito en el Banco del Aire y necesita saber necesita saber los detalles financieros antes de decidir tomarlo. Se sabe que es un crédito de 100 millones de pesos con tasa anual de 10% a pagar en 3 años, ¿ya? Con un cargo por cancelación de 1,2% y 6 meses de gracia. ¿Ya? Bueno, los meses de gracia me imagino que ya saben lo que son, y el cargo por cancelación es como un castigo que el banco te da si es que uno quiere pagar todo el crédito de una. Por ejemplo, este crédito que es a 3 años, supongan que al año ustedes se ganaron el quino, entonces quieren pagarlo todo de una, para dejar de pagar cuotas, ¿ya? Entonces el banco, de lo que todavía debes, le sube un 1,2%, le sube este cargo por cancelación. Es como un pequeño castigo por no haber estado todo el periodo que se había pactado al inicio, ¿ya? Entonces este tiene un cargo por cancelación de 1,2%. Ya, eso son la información. Entonces después dice, y aquí hay que empezar a hacer cosas, complete la columna capital, ya que acá al lado, bueno, aquí esta pantalla no es muy grande, pero claro, claro, sí, porque cuando uno paga la deuda, o sea, cuando uno quiere pagar toda la deuda de una y no seguir pagando mensualidades, en el fondo uno se está ahorrando todos los intereses que se hubieran generado en esos meses siguientes. Entonces el banco, como para recuperar un poco de eso, te aplica este porcentaje, eh, para compensar lo que ellos perdieron por no seguirte aplicando interés. Sí, pero estamos hablando como de este préstamo en específico. En términos de este préstamo, eh, si uno paga todo de una, está dejando de pagar los intereses que se habrían generado en los meses siguientes. Entonces, eh, para la persona es conveniente en términos del monto final que está pagando. Ya, pero bueno, ahí veamos los detalles. Ya son detalles de otro aspecto. Entonces, dice, complete la columna capital desde J26 hasta J32, iniciando con 100 millones. Y luego, desde la segunda fila, con la diferencia entre el saldo adeudado el mes anterior y la cuota pagada el mes actual. Ya, entonces, vámonos para el lado. Aquí está la columna capital y dice que partamos en J26 con 100 millones. Entonces, ingresemos ahí el 100 millones. 100,
000. Ya, en este caso las celdas ya vienen con un formato, por eso yo puse y se escribió solito después los puntitos. Ya, así que ahí está el 100 millones. Y después decía, desde la segunda fila, es decir, desde aquí abajo, ¿sí? Desde esa fila, desde ahí en adelante hay que completar esta columna capital con lo que decía acá, que era, y luego desde la segunda fila, con la diferencia entre el saldo adeudado el mes anterior y la cuota pagada el mes actual. Y recuerde que hay 6 meses de gracia. Ya, pues entonces desde esta segunda fila, tengo que completar con la diferencia entre lo adeudado el mes anterior, que aquí como estoy en el mes 1, lo adeudado en el mes anterior sería el que está allá, ¿cierto? En la fila 0. La diferencia entre el saldo adeudado del mes anterior y lo que se pagó este mes, el mes actual. El mes actual es la fila 1. ¿Sí? Que al principio cuesta pillarle sentido a esto porque estamos en el mes 0 y 1. El saldo adeudado, o sea, la columna saldo adeudado nos va a ir dando el monto que estamos debiendo hasta ese mes. Entonces, ese saldo adeudado va a ir creciendo en los meses de gracia, pero después, cuando empieza uno a pagar, que sería cuando en la columna de plazo cambia de color como naranjo a color amarillo, ¿sí? Aquí están esos colores. A ver, miremos un poco la columna plazo. La columna plazo tiene, bueno, el mes 0 es como cuando uno pide el crédito, ¿sí? Entonces, del 1 hasta el 6 son los meses de gracia. Son meses en donde uno paga 0 de cuota, pero la deuda igual va creciendo. Así funciona. ¿Ya? Entonces, eh, después desde el mes, después se fijan que la columna plazo cambia de color de naranjo a amarillo y empieza de nuevo un 1. Ese 1 es porque ahí recién uno va a pagar la primera cuota. Pero el tema es que aquí uno ya no debe 100 millones, uno debe más. ¿Sí? Y entonces desde ahí en adelante la deuda recién va a empezar a bajar. Entonces el saldo adeudado va a crecer. El saldo adeudado es capital más intereses, claro, porque es lo que se pidió, más los intereses, que es lo que creció, pero restándole todo lo que se haya pagado hasta el mes anterior. ¿Sí? Entonces, pero como para que tengan una idea, el saldo adeudado va a partir en 100 millones, ¿ya? Y va a ir creciendo hasta el mes 6, porque esos son los meses de gracia, solo creciendo. Y después cuando ustedes empiecen a pagar cuotas, ahí recién el saldo deudado va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, hasta que en algún momento llegue a ser. ¿Ya? Entonces, pinchamos ahí Enter. Y bueno, aquí, fíjense que en la columna J27 se marca ahí que es la diferencia entre ese recuadro rojo de ahí, que es lo que se pagó ese mes, con el saldo deudado hasta el mes anterior. ¿Ya? Aparece un 0 porque nos falta esta columna, como que depende mucho de ella misma. Entonces, está el 0 porque todavía no hemos ingresado nada en el saldo adeudado. Pero después nosotros vamos a ir completando y se va a ir completando como corresponde el J27. ¿Ya? Aparece el 0 solo porque nos falta completar las otras columnas. Ya, entonces volvamos acá. Decía que desde el J26 hasta el J32 hay que completar con esto que hicimos acá. O sea que yo quiero que ahora la J28, que es la que viene, sea la diferencia entre el saldo adeudado del mes anterior, que sería este, menos lo que pagué en este mes. Pero claro, para eso podemos arrastrarlo simplemente. Vamos a arrastrar esto hasta el mes 6. ¿Sí? Obviamente se completan puros cero porque me falta todavía rellenar las otras columnas, pero la idea es dejar todo listo y después se rellena solito. ¿Sí? Pero igual miremos como para corroborar que esté pasando lo que nosotros queremos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, la que está ahí en J31. Vamos a poner ahí para que nos muestre los colores. Y ahí está. ¿Sí? El capital entonces
es la diferencia entre el recuadro azul, que es el saldo adeudado el mes de arriba, el mes anterior, menos lo que se pagó en el mes 5. ¿Ya? Así que estamos bien. ¿Sí? Volvamos entonces para seguir leyendo las instrucciones. Ahora dice, bueno, podríamos aprovechar, porque aquí te pone la observación de recuerde que hay 6 meses de gracia. En el fondo acá, nosotros con eso sabemos que, bueno, cuando el plazo cero es cuando yo pido el préstamo, obviamente ahí no pago nada, si pongámosle cero. Y como tengo 6 meses de gracia, los primeros 6 meses de gracia voy a arrastrar el cero, porque pago cero los 6 meses de gracia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, claro, en la columna de interés iría el capital por la tasa de interés, pero vamos siguiendo las instrucciones, y vamos a pasar por todas las columnas en algún momento. Ya, entonces después dice, complete ahora la columna de intereses, desde K27 hasta K32, esa es la parte de los meses de gracia, con el monto generado al aplicar la tasa mensual al capital de ese mes. Ya, entonces, para completar esto ya vamos a necesitar primero llenar lo que se pueda de esa tablita amarilla. Esa tablita amarilla nosotros ya tenemos ciertos datos de ella. Ya, entonces, completemos. En este caso, ¿cuál sería el plazo? Van a ser 36 pagos. ¿Sí? Entonces, 36. La tasa anual, la daban aquí, la tasa anual es 10%. Ya, acá es esta casilla ya trae el formato, listo, así que tienen que ingresar el 10 nomás. Se fijan que se le pone el por ciento solo. ¿Ya? Si no, ustedes mismos le pueden ingresar el formato, ahí, si lo tienen sin formato, le ponen formato de celda y ahí le ponen porcentaje. Aquí esta celda ya estaba con el formato listo, entonces era llegar y ingresar el 10. ¿Ya? Ahora, esa es la tasa anual. El banco siempre informa tasas anuales. ¿Ya? Entonces, si uno quiere saber el interés que se va a aplicar mensual, tiene que tomar la tasa anual y dividirla por 2. Que sería, la idea es que lo hagamos, digamos, usando la de arriba, porque después si yo, por ejemplo, quiero cambiar la tasa anual, se me calcule todo solo, pues, y no volver a hacerlo manualmente. Entonces vamos a tomar, tasa mensual va a ser la tasa anual, que está en la casilla azul, dividida por 12. Y ahí da efectivamente el 0,83 periódico. O sea, el 0,83 y el 3 es periódico. Ahí es donde en el I21 tienen que poner el J21, que es la tasa mensual dividida por 2. Y les debería dar, y esa celda también está con formato de porcentaje, así que debería agregarse el por ciento solito al lado. ¿Ya? ¿Les resultó? ¿Sí? ¿A lo demás? ¿Les resultó? El 10 y el 0,83% en la casa. ¿No puso 12? Dividido por 12, sí. A 12, ya. ¿Ya? Ya, y meses de gracia son 6, así que ese es manual nomás, no hay mucho que hacer. Ya, esa parte la vamos a poder completar. Esta de acá, esa se va a completar al final. Al final, cuando completemos la tabla grande, vamos a poder concluir esta tabla amarilla. ¿Ya? Así que por ahora, dejémoslo. Profesor, Dígame. la tasa mensual me salió un 1000%. No, porque la tasa anual son 10% y la tasa mensual es tomar ese 10% y dividirlo por 12. ¿Ya? Entonces está 0,83% cada mes. Ya, ahora sí sigamos con
con la parte 2. Dice, complete la columna de intereses desde K27 hasta K32. K27 es este, ¿ya? Se refiere de aquí hasta acá, en ese pedacito de los meses de gracia. Entonces, con eso completa la columna de intereses con el monto generado al aplicarle la tasa mensual al capital de ese mes. Entonces, aquí vamos a aplicarle entonces al capital de ese mes, ¿ya? Que aquí van a seguir apareciendo muchos ceros, pero es porque me faltan completar las otras columnas. Así que al capital de ese mes le vamos a aplicar el porcentaje de interés mensual. O sea, a esto lo voy a multiplicar por la tasa mensual que tenemos ahí arriba. ¿Sí? Eso es el interés. ¿Ya? Multiplicar el capital de ese mes con la tasa mensual. ¿Sí? Nos va a seguir apareciendo un 0, pero ya dijimos por qué. Y lo mismo queremos ir haciendo con los intereses en todos los meses. Entonces vamos a arrastrar esta fórmula hasta ahí. Ya, aquí algo se arrastró mal. Ah, ya, pero sí, está bien. Está bien que se haya arrastrado mal, porque fíjense que el Excel arrastra la casilla azul y la roja. Y hay una que yo no quiero arrastrar. ¿Cuál es la que yo no quiero arrastrar? Miremos la primera, donde ingresamos la fórmula. Ahí. No, esa no fue. Acá al lado, perdón. Ahí. El Excel, al yo arrastrar eso, arrastra la casilla roja y la azul para abajo. La roja es la que no queremos arrastrar, ¿cierto? Queremos que se quede en el 0,83 y que baje solo el azul. ¿Cómo hacemos dos? Eso. Lo que hacíamos para fijar era poner los símbolos de peso alrededor. O bueno, se puede hacer así también. Entonces, yo quiero que el Excel arrastre el J27, pero que no arrastre el I21. Entonces a este le vamos a poner símbolos de peso a los lados. Ahí. Que se pueden hacer con el F4, más rápido. Seleccionen el I21, apretan F4 y el Excel les pone unas llaves alrededor. F4. Donde tienen la fórmula, ajá, pinchen en el I21 y aprieta F4 encima. Ya, pues si no le da, sí, claro, es que depende del teclado, pero en general funciona con el F4. Si no le salió, pónganle manualmente los símbolos peso al lado de la letra. Ahí va, es que es porque se arrastró, porque lo había arrastrado mal, por eso apareció ese valor. ¿Sí? Porque estaba multiplicando por la palabra cuota. Eso, por eso salió un error. ¿Ya? Entonces, apretamos Enter y ahora sí esto lo vamos a arrastrar. Entonces ahí ya no está el valor. Entonces miremos ahora, por ejemplo, acá. No, es que vamos por partes, vamos siguiendo como las instrucciones. No queremos arrastrar la casilla que me preguntaron por qué no queremos arrastrar la roja y sí la azul. Eso es lo que queremos, ¿ya? Es porque yo quiero que el Excel en cada una de estas entradas tome el capital. Perdón, acá. Escape. Yo quiero que el capital vaya cambiando, pero la tasa de interés siempre quiero que sea por 0,83. ¿Cachai? Entonces fijo el 0,83 y que cambie solo el azul. ¿Ya? Ya. Ahí estamos entonces. Había que fijar la casilla roja. Ahora, ya estamos listos con el punto 2. Ahora dice, nos pasamos a la columna saldo. Complete la columna saldo adeudado desde L26 hasta L32, considerando que este es el capital más intereses en cada uno de los meses. Es decir, el saldo adeudado es la suma del capital
que fue el préstamo, más los intereses aplicados al capital. Es la suma de esas dos cosas. Es la nueva deuda. Entonces, bueno, el saldo adeudado el primer mes va a ser simplemente igual al capital, ¿ya? Porque cuando apenas me prestan la plata, todavía no se ha aplicado nada, pues, así que debo eso, ¿ya? Pero desde acá, desde el L27, ya sería, o bueno, en verdad igual se puede pensar, sí, se puede dejar la fórmula lista, en verdad, porque vamos a dejar que el saldo deudado es la suma entre el capital más los intereses, pero como ahí hay un cero, se conserva, ¿ya? Entonces, esta la arrastramos también. Y ahí se completaron solitas las demás. ¿Ya? Y ahí recién la tabla como que agarra un sentido. Agarra un sentido porque en el mes cero, que es cuando yo pido el préstamo, la cuota que pago en ese instante, obviamente es cero, el capital es 100 millones, ¿cierto? Que es el préstamo completo. En ese mismo momento todavía no pasa ningún mes, así que el interés que se sumó es cero, y el saldo deudado son los 100 millones, porque apenas me prestan los 100 millones, yo empiezo a deber 100 millones, ¿ya? Y el saldo amortizado todavía no lo vemos. Después fíjense, por ejemplo, en la fila del plazo 1. La fila del plazo 1 es cuando pasó un mes, el primero, ¿ya? Entonces, como estoy en meses de gracia, en el plazo 1 la cuota sigue siendo 0, el capital sigue siendo 100 millones, pero aquí ya va a pasar algo. Aquí ya va a pasar algo en el mes 1, porque al pasar un mes, a los 100 millones se le va a aplicar la tasa mensual. Entonces, este monto de 100 millones va a crecer en 833.333. ¿Sí? Entonces, mi nuevo saldo, al pasar un mes, yo ya no debo 100 millones, sino que debo 100.833.333. ¿Ya? Creció en 833.000 aprox el saldo de deuda. Eso es por los meses de gracia. O sea, los meses de gracia salen bien caros, la verdad. Porque ahí se le aplica el 0,83 a los 100 millones completitos. ¿Sí? Ya, miremos ahora el plazo 2, el segundo mes. El plazo 2, mi cuota sigue siendo 0. El capital es 100.833.333. Y ahora yo a ese capital, como pasó otro mes, a ese capital le vuelvo a aplicar el 0,83. Y entonces, ahora los intereses que se van a sumar ya no son 833, sino que son 840. ¿Ya? Por lo tanto, al pasar 2 meses, yo ya no debo 100 millones, debo 101.673.611, ¿sí? Como cómputo de la Teletón. Entonces, los primeros 2 meses de gracia me hacen ya deber 101 millones y tal. ¿Ya? O sea, salió más caro todavía el segundo mes. Bueno, y así va avanzando. Fíjense que los intereses son cada vez más grandes, porque le estoy aplicando el 0,83 a un monto que cada vez más grande. Entonces, cuando pasan los 6 meses de gracia, que uno jura que la hizo con esos 6 meses de gracia, ya no debe 100 millones, sino que debe 105.105.331. ¿Ya? Entonces, dígame. Ahora recién vamos a poder sacar el monto de la cuota. Porque bueno, de hecho, aquí esta casilla última tenía color, pero donde arrastré una fórmula se cambió. A este 105 pongámosle algún color, pongámosle un naranjito. Ese 105 millones es la deuda al momento que yo recién voy a empezar a pagar. ¿Sí? Yo ya no debo 100 millones, debo 105 y tanto. Ese es el que se llama importe total. Y esa cantidad yo la necesito para calcular las cuotas. Por eso no podíamos calcular las cuotas todavía, porque yo necesitaba calcular primero el importe total. ¿Ya? Así que ahí está. Ese es el importe total. Entonces, este lo vamos a completar en la casilla que está aquí arriba, acá. Que bueno, aquí como que queda solapado uno sobre otro. Pero en el I18,
En el I-18 iría entonces el 105 millones. ¿Ya? Ahí está. Se completó entonces el importe total. Y el importe total yo lo necesito para ocupar la función pago, que es la que me calcula las cuotas que voy a tener entonces para este crédito. ¿Ya? Deuda al iniciar pagos entonces, 105 millones, 105.331. Ya. Volvamos. ¿Van bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Pudieron completar la tabla así tal como está acá, o no? ¿Sí? Ya, súper. ¿Y ahí en qué pregunta? O sea, esto está súper guiado, pero ya hicimos la parte 3. Ahora dice, bueno, si se fijan, ni hemos tocado la cuota, la columna de saldo amortizado. Entonces ahora, pero eso es porque el saldo amortizado es lo que va cubierto de la deuda. Y si no hemos pagado nada porque estamos en meses de gracia, va cubierto cero. ¿Sí? Entonces recién, desde aquí en adelante, el saldo amortizado va a ser algo distinto de cero, cuando yo recién empiece a pagar. El saldo amortizado no es exactamente la suma de las cuotas. El saldo amortizado es, lo que pasa es que cuando uno paga una cuota, parte de esa cuota se va a cubrir la deuda y la otra a intereses, a cubrir solo intereses. Entonces el saldo amortizado es la deuda menos la parte de la cuota que se fue a cubrir la deuda. ¿Ya? No es directamente el saldo adeudado menos la cuota, porque la cuota completa no se va a cubrir la deuda, hay una parte de la cuota que solo va a pagar intereses. ¿Ya? Entonces, bueno, pero sigamos aquí las instrucciones, y ahí nos van a decir todo. Dice, complete la columna saldo amortizado desde M27 hasta M32, es decir, desde aquí hasta acá, ¿ya? Considerando que este es el monto que se ha reducido del importe total. ¿Ya? O sea, es lo que se ha achicado la deuda. ¿Cuánto se ha amortizado de la deuda? Es cuánto se ha achicado la deuda. Entonces, ¿cómo tendríamos que completar el saldo amortizado? Sería, ¿qué cosas va cubierto de la deuda? Sería entonces el saldo adeudado menos, ya, a uno le encantaría poner menos la cuota, pero no es cierto porque toda la cuota no se va a cubrir la deuda, ya, pero pongamos eso, pero a este le tenemos que restar algo, los intereses, ya, entonces sería, vamos a ponerle con un paréntesis, menos, perdón, menos ese de ahí. ¿Sumar los intereses? El saldo deudado ya trae los intereses. Sí. Espérame. Al saldo deudado le estoy restando. Sí, eso, es el saldo deudado anterior. No sería L27, sería L26. Es lo que yo debía hasta el mes pasado, menos lo que pagué ahora. O sea, bueno, menos lo que pagué ahora que se fue efectivamente a cubrir la deuda, porque el otro se fue a cubrir interés. A ver, pero igual aquí hay un problema con el signo, déjenme mirar. Porque saldo amortizado es el saldo, es la deuda cubierta. No es lo que me falta por cubrir. No, pues esto nomás. Eso. Ese es el saldo amortizado. Como mi deuda creció, lo que yo he cubierto es como negativo en este caso. De hecho, arrastré pandemia aquí. Esto va a ser negativo hasta acá, po. Pero esto tiene que ser la suma. Espera. El saldo amortizado. Ya, ese está bien. Ese primero está bien.
Porque si mi deuda subió a 800, a 100 millones 833, lo que yo amorticé es en negativo. Sí, eso está bien. Ya. Veamos qué sería lo que yo amorticé al mes siguiente, porque esto es acumulativo. Lo que yo voy amortizando es lo que amorticé hasta el mes anterior, más lo que amortice este mes. ¿Ya? Entonces, el saldo amortizado al mes 2 va a ser lo que tengo amortizado hasta el mes pasado, ¿cierto? Más lo que voy a amortizar ahora. ¿Ya? ¿Y cuánto voy a amortizar ahora? Voy a amortizar la cuota menos los intereses. Eso voy a amortizar ahora, pero ya sabemos que toda la cuota no se va a cubrir la deuda, sino que le tenemos que restar la parte que se fue a los intereses, que sería 840. ¿Ya? Y está bien de nuevo, porque me dio menos 1.673.611, que se supone que lo que significa el saldo amortizado es lo que va cubierto de la deuda. Entonces, si la deuda está creciendo, es porque yo no estoy cubriendo, es como que estoy destapando deuda, ¿cierto? Está creciendo. ¿Sí? Si la deuda está creciendo, lo cubierto es negativo. Si la deuda va bajando, es porque estoy cubriéndole parte. Entonces, en ese caso, la deuda es positiva. O sea, el saldo amortizado es positivo. El saldo amortizado recién va a empezar a ser positivo eh, después de los meses de gracia. Porque ahí yo recién estoy empezando a cubrir cierta parte de la deuda. Hasta aquí estoy anticubriendo, dígame. ¿Te dieron positivos los amortizados? Hay que mirar los signos, el orden de la resta. Pero el 833 ya te dio positivo, ¿no? ¿Y en qué orden hiciste el...? A ver, no me acuerdo. Voy a mirar acá. Era I27 menos K. Por eso les dio positivo. Sí. El saldo amortizado es cuota menos intereses. Porque yo pago mi cuota, pero esa cuota completa no se va a cubrir, sino que le tengo que quitar lo que se fue a intereses. ¿Sí? Y esa diferencia es lo que se va a amortizar la deuda. ¿Ya? Amortizar se puede pensar como un sinónimo de cubrir. ¿Ya? Ahí está. El segundo saldo amortizado es la casilla azul, porque eso es lo que amorticé hasta el mes anterior. ¿Sí? ¿Cuánto llevo cubierto hasta el mes anterior? M27. ¿Ya? Más lo que voy a amortizar ahora. Y lo que voy a amortizar ahora es la cuota que pagué este mes, es decir, la casilla roja, menos los intereses, porque parte de mi cuota se fue a cubrir esos 840 de interés. ¿Ya? Entonces, esto sí lo podemos arrastrar. Esto sí lo podemos arrastrar. De hecho, una vez más. Ahí. ¿De acuerdo? ¿Les va saliendo? ¿Sí? Ya. Igual la idea es que les vaya saliendo y que también vayan entendiendo como lo que está pasando en la realidad. Se supone que mi deuda inicial eran 100 millones y yo debo 105. Entonces, yo he cubierto menos 5 millones. ¿Sí? Porque al final estoy debiendo más. ¿Sí? Entonces, ya ahí estamos con esa parte. Vamos a las indicaciones. Entonces, complete la columna saldo adeudado. Esto ya lo hicimos. Ahora complete la... Ah, no, esto también lo hicimos. Considerando que este es el monto que se ha reducido el importe total. Ya. Ahora, el 5. En base a lo hecho anteriormente, use la función pago para calcular el valor de la cuota a pagar y complete con esta información la casilla K19 y la columna cuota. Ya. Entonces,
use la función pago para calcular el valor de la cuota y complete eso en la columna K19, o sea, en la casilla K19. La columna K, o sea, la casilla K19 es esta. ¿Ya? Ahí vamos a aplicar entonces la función pago. Ahí queremos que el Excel nos dé cuánto va a ser al final mi cuota. ¿Ya? Entonces aquí escribimos pago, ¿sí? Igual pago, abren paréntesis, y van completando con lo que va apareciendo acá. Pero ahí tenemos nuestras indicaciones aquí arriba. ¿Ya? Entonces, la primera va la tasa, ya que la tasa sería esa, ¿cierto? Después va el número de periodos. ¿Cuántos periodos serían? ¿Cuántas cuotas son? Son 3 años. Así que serían eso. No, porque es cuántos meses voy a pagar una cuota, son 36 meses que voy a pagar una cuota. ¿Ya? Después el importe total, que es la deuda al iniciar estos pagos, está en la columna, o sea, en el I-18, ¿cierto? Y después el valor final de la deuda. Obviamente nosotros queremos que esta deuda llegue a 0 después de todos los pagos, así que 0. ¿Ya? Y acá agrega como otra variable, pero la verdad es que uno la puede cerrar ahí, eso es para otros contextos. Eso es la cuota. Al tiro vamos a ver qué significa que nos haya dado negativa y vamos a querer hacer un ajuste, porque nosotros igual queremos que la cuota nos salga positiva. Revisen ahí si es que hay algo que no les dio. A todos les dio ese monto, ¿no? Menos 3 millones y tanto. ¿Sí? Ya. Dio negativo porque está considerando como lo que va, cuando yo pague esa cuota, es lo que va a hacer bajar eh, el capital, por lo que se debe. Entonces, vamos a ponerle un menos al importe total para que la cuota quede positiva. ¿Ya? Yo quiero saber cuánto, en el fondo da negativa porque es cuánto va a salir de mi bolsillo. ¿Sí? Está como en el sistema de referencia el bolsillo de la persona. O sea, para la persona el pago es menos 3 millones porque se le van 3 millones. ¿Sí? Para el banco son más 3 millones porque recibe esos 3 millones. ¿Ya? Entonces, para manejar un monto positivo, basta con ponerle un menos al importe total, al 105, que está en este caso del I-18. ¿Ya? Para trabajar con una deuda, o sea, con una cuota que sea positiva. Claro. ¿Ya? Entonces ahí está la cuota. La función pago trabaja con cuota fija, cuota constante. Es que en el fondo los bancos igual te dan cuota constante. Cuando uno pide un crédito hipotecario, la mensualidad es constante. ¿Ya? Y de hecho también muchos créditos son con tasa fija, entonces, porque esto también asume que la tasa es fija durante todo el tiempo. Entonces eso también, en el fondo este taller es bien práctico en la realidad, como que no deja muchas cosas por refinar. Ya, entonces, ¿estamos listos? Ese va a ser el valor de la cuota. Entonces, esta persona va a tener que ir pagando 3.391.453. ¿Ya? Luego, ya hicimos el punto 4, el punto 5. Ah, pero el punto 5 creo que nos faltaba algo. Porque dice, use la función pago para calcular la cuota y háganlo en la casilla K19. Eso ya lo hicimos. Y ahora dice, y la columna cuota desde que se inicia el pago del crédito. ¿Ya? O sea que hay que completar no solo la casilla K19 con esa cantidad, sino que también hay que la columna cuota desde el 1, ¿ya? Entonces en el I-33 voy a poner la cuota. ¿Ya? Esa recién es la cuota en el mes 1. Y vamos a seleccionarla de nuevo para que la puedan mirar. Saco la cuota de ahí arriba, por supuesto.
¿Van bien? ¿Sí? Ya. Esa cuota la vamos a arrastrar entonces, porque la cuota se mantiene fija. Así que al K19 le vamos a apretar el F4 encima para que se pongan las llaves alrededor de la K. Y entonces cuando yo arrastre aquí, siempre sea la misma cuota. Ahí está. Eso es todo lo que va a pagar este pobre ser humano en 3 años. Veamos. Pero sí. Sí, pero igual hay que estar atento para que no se nos vaya a pasar algo. Entonces, estamos listos con el punto 5. Ahora el punto 6 dice, con lo hecho anteriormente, complete el resto de valores de la tabla y la información faltante en la tabla amarilla. Entonces, claro, ahora tenemos que arrastrar todo, porque como lo fuimos haciendo bien, o sea, a pesar de que habían ceros al principio, fuimos como que dejamos programado el Excel. Entonces ahora nos basta con arrastrar nomás. ¿Ya? Así que vamos a tomar estos 4 últimos y los vamos a arrastrar. ¿Cómo? Ponle un menos si le sale la cuota negativa hay que ponerle un menos a la tercera entrada, al I18 creo que era. Mira ahí yo le puse un menos al I18, le puse un menos para que la cuota saliera positiva. ¿Ahí sí? Súper. Ya, entonces arrastré, bueno, aquí a este le vamos a quitar los colores, porque yo no quiero tantos colores. Eso es porque arrastré la celda tal cual. Ese era el importante porque era a lo máximo que iba a llegar el saldo adeudado. ¿Ya? Miremos la tableta, bueno, complétenla primero y miremosla para ver si tiene sentido. Si tiene sentido para nosotros en la práctica. ¿Cómo? Eso lo vamos a ir calculando, aparece abajo. Ya, pero fijémonos en lo siguiente. Bueno, obviamente la columna cuota, en la parte amarilla, que es cuando ya se acabaron los meses de gracia, la columna cuota trae la cuota. Todos los meses se está pagando 3.391.000 y fracción. ¿Ya? Entonces fíjense que miremos la columna saldo adeudado. El saldo adeudado llegó hasta esa casilla que tengo pintada en naranja, solo creciendo, en los meses de gracia solo creció el saldo adeudado, llegando a 105 millones y fracción, pero después cuando yo ya empecé a pagar, el saldo adeudado empezó a achicarse. ¿Sí? De la misma forma, el saldo amortizado, primero en los meses de gracia fue siendo cada vez más negativo, ¿cierto? Llegando hasta menos 5 millones. Por eso es porque mi sistema de referencia son 100 millones. Pues entonces, como yo no pagué, sino que me creció la deuda en 5 millones, entonces el saldo amortizado, lo que yo llevo cubierto, es negativo. Cuando mi deuda crece, lo cubierto es negativo. ¿Ya? Y entonces ya, después cuando empiezo a pagar cuotas, el saldo amortizado empieza a dejar de ser negativo, ¿cierto? Y empieza a ser positivo, y empieza a crecer. Eso es porque la deuda las voy cubriendo. Entonces, si se fijan, no sé, pues por acá, miremos aquí en la cuota 14. En la cuota 14 yo ya debo, o sea, yo ya he cubierto 32 millones y fracción. Y así sigue creciendo. Después 35 millones, 38 millones, etc. Claro, claro. Ya, y bueno, vamos mirando también que el saldo adeudado, ¿cierto? Va achicándose, achicándose porque yo estoy cubriendo, pues entonces se va achicando, achicando, achicando. Y también ocurre que mientras más avanzo en el crédito, los intereses también son menores, porque los intereses yo se los aplico al saldo que debo. Entonces, como el saldo no cubierto, como el saldo no cubierto se va achicando, que bueno, llamémosle saldo adeudado, como el saldo adeudado se va achicando y los intereses se le aplican a eso,
entonces los intereses igual se van achicando, ¿ya? La columna capital, en la práctica, así como para la persona, uno no la ve. Lo que sí como que la columna capital es más que nada una columna auxiliar para poder sacar el saldo adeudado, el amortizado y los intereses. Que eso sí tienen un significado. ¿Cómo? Sí, pues el capital como que da inicio a que uno pueda completar las demás columnas. Ya quiero que miremos, por ejemplo, no sé, cualquier mes. Miremos este mes. En este mes, la persona, bueno, como todos los meses, pagó 3.391.453. Eso le pagó al banco. ¿Ya? En ese momento, entonces, Ay, perdón. Entonces, de esos 3 millones que pagó en el mes 15, 534.000 se fueron a pagar solo los intereses y el resto, o sea, 2 millones y tantos se fueron a amortizar la deuda. ¿Ya? Por eso, de aquí para abajo, en el fondo, la diferencia entre 3 millones, entre 35 millones y 38 millones no son la cuota completa, sino que es la cuota completa menos lo que se fue a intereses. ¿Ya? Porque mi cuota de 3.391.000 se divide en dos partes. De estos 3.391.000, yo le voy a restar los intereses y el resto se va a ir a amortizar. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí la cosa empieza a avanzar y aquí hay que ver bien qué significa todo esto que está aquí al final. ¿Ya? Vamos mirando entonces las preguntas que nos faltan. Ya tenemos las 5. Las 6 era, con lo hecho anteriormente, complete el resto de valores de la tabla y la información faltante en la tabla amarilla, es decir, esta de acá. Ya, ¿cuánto va a ser el total pagado? Hay varias formas, exacto. ¿Cuál sería una? El capital inicial, que es como el préstamo, ¿cierto? La plata que nos pasaron, más la suma de todos los intereses. Lo más sencillo es eso, como la cuota por 36. ¿Sí? Son 36 cuotas. No, pero en total son 36 meses más los 6 meses. Son 42 meses, lo que dura todo. ¿Ya? ¿Sí? Sí, es que el crédito dura 3 años, digamos, uno está 3 años pagando cuotas. ¿Sí? Los meses de gracia son como unos meses de espera, como que el banco te espera un poquito para que empiecen a correr. Claro. Ya, entonces vamos a multiplicar, para sacar el total pagado, son los plazos, el plazo en meses por la cuota. ¿Ya? Bueno, si le aparece así es porque le falta espacio para el número. Ahí. Es gigante. O sea, la persona termina pagando 122 millones. Le prestaron 100 y terminó pagando 122. 22 palitos para el banquito en solo 3 años. Ya, sin mover un dedito. Ya, entonces, bueno, el pago extra es lo que la persona terminó pagando adicional, pues, o sea, es la diferencia de lo que terminó pagando menos lo que le prestaron. ¿Sí? Sería entonces todo lo que terminó pagando menos lo que le prestaron, que lo que le prestaron era el capital. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, la gracia de esta tablita es que uno puede, así como la hicimos, uno puede cambiar lo que quiera. Pues. Podemos cambiarle la tasa mensual, la tasa anual, podemos cambiarle el valor del préstamo, el número de cuotas, y se va a calcular solito todo. ¿Sí? Es bien útil esta tablita. Ya, a ver, entonces, veamos si es que hay más preguntas, porque, bueno, el cargo por cancelación anticipada
No existe un puro cargo por cancelación anticipada. El cargo por cancelación anticipada depende del mes donde quiero cancelar anticipadamente el crédito. No es lo mismo lo que, o sea, porcentualmente es el 1,2% siempre, pero ese 1,2 no es lo mismo si yo lo corto en el mes 6 o 12 que en el mes 34, ¿ya? Entonces, eso no lo podemos completar ahora. Ahora dice, de acuerdo a la información obtenida, ¿cuánto debería pagar si quiere realizar la cancelación anticipada de la deuda luego de haber pagado la 12ª cuota? O sea, yo he pagado 12 veces los 3 millones y tanto y recibí una herencia, entonces quiero pagar todo el resto de una para no seguir pagando para no seguir pagando mes a mes. ¿Ya? Entonces, sabiendo que el cargo por cancelación es 1,2%, me preguntan cuánto tengo que pagar entonces. Como para ir al banco y decir, ya, toma, ahí tenéis toda la plata, no quiero pagar más. ¿Sí? Entonces hay que aplicarle el 1,2. Ahora, hay que saber a quién aplicarle el 1,2. Entonces, marquemos el mes primero. Se supone que yo pagué esta cuota. Ya, pongámosle algún color ahí para tenerla identificada. Yo voy ahí. ¿Cierto? Yo pagué esta cuota, entonces mi saldo adeudado después de pagar sería esa, ¿cierto? Y lo que llevo amortizado son 26 millones. Hasta ese momento me falta por pagar 73 millones y he pagado 26 millones. ¿Ya? Entonces, tenemos que aplicarle el 1,2%, pero ¿a qué cosa le aplicamos el 1,2%? Claro, a los 73 millones. En rigor, si fuese como llegar y cortar el crédito, yo debiese ir al banco, pasarle los 73 millones 140 mil 565 y ya no debiese deber más. Pero como existe este porcentaje de castigo, entonces al 73, 140, 565 le tengo que sacar el 1,2% y eso se lo tengo que sumar a este monto. Que yo voy a tener que pagar el 100% de eso más el 1,2% de eso. Entonces eso lo podemos hacer, no sé, acá. Entonces sería... Claro, pues, mejor hagámoslo todo de una. En el fondo, pongamos en esta casilla lo que yo tengo que sacar de mi bolsillo para ir a pasarle al banco y quedar libre de la deuda. Sería, yo le tengo que pagar al banco eso, ¿cierto? Le tengo que pagar L44 más 1,2% de eso mismo. Ahí tengo que ingeniármelas cómo hacer eso. Claro, sí, claro. O lo que sería equivalente es este mismo monto multiplicado por 0,012. ¿Sí? ¿Sí? Es que ahí tengo, en el primer L44 tengo el 100% más el 0,012 de ese mismo número. Ahí estoy sacándole el 1,2%. Claro, si uno factoriza el L44, ahí queda L44 por 1,012, que es lo que... Sí, pero eso es correcto. Así que eso es lo que habría que pagar. No, pero es que eso es lo que yo tengo que llevar en ese momento. ¿Sí? Si yo después de pagar las 12 primeras cuotas, ya no quiero pagar ninguna cuota más, tengo que ir al banco con 74 millones 18.250. Es decir, ahí está que Olivier. Se puede, claro, uno podría calcular a partir de todo esto, entonces como cuánto me ahorré, entre comillas, porque si yo hubiera seguido pagando mis cuotas, yo no hubiera pagado, o sea, hubiera tenido que seguir pagando intereses, porque al uno ir y no, al uno ir a pagar la cuota para cancelarla, o sea, para ya no seguir pagando, me voy a ahorrar todos estos intereses. Todos esos intereses desde ahí hacia abajo, esos intereses me los estoy, entre comillas, ahorrando. ¿Sí?
entonces la suma de todos los intereses sería la diferencia que me estoy ahorrando en plata. ¿Ya? Ya, entonces marquemos este concordante. Ya, efectivamente sí hay más formas de... Entonces, si yo quiero... pues, luego de pagar la cuota 12. Pago para cancelar la deuda, luego de pagar la cuota 12, es eso. Pongámosle ahí algún bordecito. Y un color. Ya. Entonces, pago para cancelar la deuda luego de pagar la cuota 12 sería eso. Bueno, ahí hay un decimal, así que podríamos redondearlo a un decimal. Ahí ya ese, no sé cómo lo harán con ese decimal, pero no creo que sea muy importante tampoco. Pero redondeémoslo. Redondear ese número a un decimal. ¿Por qué no se redondeó? A ver. Um, 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 um. Número decimal. No, pues yo quiero 0 decimal. Ahí sí. Le había puesto un decimal, por eso me lo seguía dando con un decimal. Ya, así que si yo quiero cancelarla, sería eso. Ya, aquí quizás lo que sí podemos completar es el 1,2%. No, pero aquí esta casilla está el 0,012. ¿Sí? El porcentual, ¿no? Y ahí tenemos todo listo. Con esto se puede hacer un montón de preguntas, si se fijan. Así como... Por ejemplo, claro, la sumatoria de los intereses es lo que yo terminé pagando extra. En el fondo, la sumatoria de los intereses me debiese dar los 22.092.322. ¿Sí? De hecho, acá hay otras cosas que pasan al final del crédito. Acá, que nosotros no vinimos a mirar esto, pero aquí al final del crédito también pasan cosas. Por ejemplo, aquí yo cuando pagué la penúltima cuota, esa, claro, cuando yo pagué la última cuota yo debía 3 millones, o sea, cuando yo pagué los últimos 3.391.000, yo no debía 3.391.000, yo debía 2.200.000. Entonces, de estos últimos 3 millones, le resto 18.000 porque esos se van a intereses, y hay una diferencia, ¿cierto? Que yo estoy pagándole como de más al banco. Lamento decirles que esa plata simplemente no la van a ver nunca. Esa no se va para el banco, ¿no? ¿Ya? No, a uno, no es que la última cuota, uno, claro, debiese pagar 2.200.000 para quedar en cero, pero uno igual tiene que pagar los 3.391.000 y no es como que el banco te vaya a devolver nada. Políticas del banco. Políticas del banco. Y eso independiente del banco. ¿Ya? Así que, claro, pues uno termina pagando al final un poco más. Termina pagando, bueno, por todos lados uno termina pagando un poco más, ¿cierto? Por los intereses, por los meses de gracia y por esta diferencia. Porque yo cuando pagué los últimos 2 millones, 3 millones, yo en verdad debía 2 millones y tanto. Entonces ahí hay otra, uno termina pagando esto extra. Entonces, bueno, aquí uno puede sacar un montón de preguntas. Hay un montón de diferencias sutiles que se pueden ir preguntando, ¿ya? Pero si entienden bien el contexto, deberían más o menos poder calcular todas esas diferencias. ¿Preguntas? ¿No? Ya. ¿En la casa dudas? Dígame. O sea, entendí todo, pero ¿el de la próxima semana evaluado va a ser solos o en grupo o parejas como la vez pasada? No, igual que el anterior nomás.
El taller ya. de la próxima semana igual se va a entregar. Va a ser el Ya sé. miércoles en Ayudante. Ya, eso. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos.